Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un nuevo invitado, un nuevo programa de Vidas con Luz. Vamos a tener un invitado. Me estaba recordando yo, mientras comenzábamos, tantos textos evangélicos que luego decimos, pero será verdad, pero será esto, es simplemente que los apóstoles y los evangelistas narraban. Y es que Jesús iba curando y expulsando demonios, curando y expulsando demonios. Y constantemente de una ciudad en otra, y la gente venía con enfermos, con cojos, con lisiados, y con gente que tenía sus problemas, sus angustias, sus sufrimientos. No a todos les curó, pero sí a muchos les sanó totalmente. Y vamos a hablar de eso, de sanación, de una sanación global, integral de la persona. Y así es nuestro invitado. Un invitado que yo le he preguntado si tenía todavía el acento sevillano, porque es natural de Umbrete, en Sevilla, pero ha vivido 4 años en Tenerife y lleva 4 años en Murcia, con lo cual es un acento un poco mezcla entre el canario, sevillano y el murciano. Así que si sienten un acento extraño, pues es una mezcla. En el fondo todos nos comemos letras. ¿Es así, Jaime? Sí, es así. Jaime Olivares Olivera. Sí. Sevillano. Cuéntanos tu infancia en Sevilla. Bueno, pues mi infancia, ¿por dónde empezar? Yo tuve una infancia como cualquier niño. Yo he tenido la suerte de nacer en el seno de una familia cristiana. Mis padres y mis abuelos eran del camino neocatecumenal. Y yo desde pequeño, pues a mí se me ha transmitido la fe en mi casa. Yo soy el primero de 6 hermanos. Y bueno, pues yo empecé en Sevilla, mi infancia. Hubieron varios aspectos que la marcaron especialmente, pero era una infancia normal, como un niño normal. Tuve la guardería, en el colegio, con mis primos pequeños, con mis hermanos cuando empezaron a nacer. Lo que sí que es verdad que hubo un momento en el cual pues yo me tenía que enfrentar ya. Yo soy un niño que desde pequeño he querido siempre la protección de mis padres, que no quería separarme de ellos. Y los primeros pasos de entrar en el colegio para mí fueron muy duros. Yo recuerdo que llamar a mis padres inventándome que estaba mal o que me dolía la barriga o cualquier cosa para poder estar con ellos. Para poder estar con ellos. Y dentro de eso, pues bueno, pues al final pues una afectividad de ser el primero, de no saber, no tener un ejemplo arriba, de no saber cómo van las cosas. Y sí que, este eres tú. este soy yo de Rubito, pequeño. rubiete ahí o pelirrojo. Pelirrojo, pelirrojo. Pelirrojo. Mi padre es que parece guiri, mi padre es pelirrojo también. Así. Ya después se me fue oscureciendo el pelo. En fin, yo una de las cosas que a mí fue muy dura para mí de pequeño es que en el colegio, pues bueno, pues había compañeros como siempre ha habido, que se burlaban un poco de mí o se reían de mí o no sé, pues cosas de niños que al final a uno le afecta igualmente. Lo que ahora llamamos bullying, que Lo que ahora entonces no llamamos se llamaba bullying. así, pero existía. Efectivamente. Y yo pues dentro de todas esas burlas y esos momentos que pasaba mal, pues más acrecentaba la sobreprotección que yo quería con mis padres y más acrecentaba el querer estar con ellos. Una de las cosas también que marcó mi infancia, aparte de esto, es que mi padre trabajaba muchas horas durante el día, porque mi padre trabajaba en una empresa de trajes de flamenca y esta empresa era una empresa familiar y esta empresa, en la semana de la feria, que allí en Sevilla es muy conocida, pues se vendían muchísimos trajes, pero el resto del año pues había poco. Entonces mi padre tenía que trabajar muchas horas para poder darnos de comer. Y yo en ese entonces era pequeño, pero noté que mi padre había veces que no estaba. Y no era porque, yo qué sé, hay muchas historias que un padre alcohólico, un padre que está fuera de casa. No fue por nada malo, sino por darnos de comer. Pero yo solo noté. Y entonces cogí mucho apego a mi abuelo por parte de madre, que siempre estaba por ahí. Él me llevaba al fútbol, me llevaba al colegio y tenía una conexión con él que no tenía con nadie. Yo me sentía muy querido por él. Aquí está el abuelo. Este es mi abuelo y mi hermana la segunda. Y tu hermana que sigue contigo, sí. Sí. Y el abuelo hizo las tareas más de padre que de abuelo, porque Sí. estaba siempre contigo en todos los momentos. En ese sentido, Tu sí. padre estaba del fondo, estaba detrás, estaba trabajando para vosotros, o sea, lógicamente sentías que te quería, pero era el abuelo el que iba. Efectivamente. Yo seguí creciendo, una infancia pues dentro de lo que he contado, normal.
sí que había pues, cosas que yo no entendía, pues mi abuelo lo tenía mucho cariño, cuando él no estaba pues yo lo pasaba un poco mal. Y llega un punto crucial que ya fue súper impactante para mí, que fue que mi abuelo murió, ya con 14 años, ya te estoy hablando con 14 años. Entonces pues se juntaron una serie de acontecimientos que a mí me hicieron sufrir. Porque aparte de este abuelo, murió otro abuelo mío y una tía por parte de padre. Y la empresa en la que trabajaba mi padre quebró totalmente. Tenían muchas deudas, no se podían pagar y al final pues mi padre se quedó sin trabajo. Mi madre no trabajaba porque cuidaba de nosotros en casa. Y entonces de repente nos vimos pues, con una mano delante y otra detrás. A todo esto mi bisabuela, que vivía en Tenerife también, pues ese año falleció y se nos dio la oportunidad de poder mudarnos a Tenerife en busca de una oportunidad, porque no teníamos nada. O sea, que de tenerlo todo a no tener nada. A tener nada. Tu gran apoyo y tu fuerza, que era tu abuelo, aquí está, ese eres tú, ¿no? Con Sí, él. soy yo. El abuelo que muere, tu padre es despedido, muere también otra abuela, muere una tía y muere la bisabuela en Tenerife. Es decir, muerte, dolor, amargura, soledad y cambio de domicilio. Con lo que lleva, que no solamente es cambiar de domicilio, sino perder todo lo que tenías de amistades. Fue un golpe de realidad durísimo. Yo tenía 14 años pues una edad entre infancia y adolescencia que estás cambiando, estás descubriendo cosas que no sabías de pequeño, una edad muy mala. Y de repente pues nos fuimos, hablamos la familia, mis padres nos reunieron a todos y hablamos todos juntos y dijimos pues bueno, pues vamos en busca de esta oportunidad, a ver si podemos, yo qué sé, a ver si el Señor... Yo también te digo que todo este tiempo el Señor yo no sentí que nos dejó solos, pero claro, ahí en el momento que muere mi abuelo yo ya se me cambia la visión sobre Dios, porque digo, la única persona que me quiere o que yo siento que me quiere, ¿te la llevas? ¿En serio? Sí. ¿Tú eres un monstruo o qué eres? Y con ese dolor interno nos vamos para Tenerife. Me quedo sin amigos, toca volver a empezar de cero, en un colegio que no conozco, sin nadie que no sea mi familia que yo conozca. Y fue muy duro, fue durísimo. Yo recuerdo esa sensación de llegar ahí a Tenerife. Nosotros habíamos ido un montón de veces, porque mi madre es de allí y en vacaciones íbamos para allí. De llegar a Tenerife y ya no era la ilusión de ir de vacaciones en verano. Claro. Era a ver qué me encuentro. Fue un choque muy duro, muy duro. Y una rebeldía total contra Dios y contra la vida. Dios, es que yo no sé dónde estaba. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Y ya, pues, sentía un vacío tan grande que no sabía qué hacer. Porque yo, en ese tiempo en el que yo idolatré a mi abuelo, puedo decir que lo idolatré, mi abuelo se fue, yo pensaba que era la única persona que me quería en el mundo. Y yo creía que mis padres no me querían, que mis hermanos no me querían, que el resto de la familia no me quería, que el único que me quería era mi abuelo y mi abuelo no estaba. Entonces, ¿qué sentido tiene mi vida ahora? Entonces, ¿qué sentido tiene mi vida? Claro. Y de repente sentí una necesidad de llenar un vacío que pensé que nunca iba a llenar, que me llevó a hacer cualquier cosa. Yo cuando llegué a Tenerife, los primeros amigos que hice ya estaban tonteando con los porros. Y yo necesitaba sentirme querido a toda costa. Yo, ese vacío, tenía que llenarlo a toda costa. Entonces, pues, empecé una vida la cual yo no quería, la cual estaba contra mi voluntad y mi manera de ser. Pero esa necesidad de afecto, que es enfermiza, llega a ser enfermiza, pues me trastornó en ese sentido. Y si mis amigos fumaban porros, pues con tal de que me aceptaran y que me quisieran, pues yo fumaba porros. Si mis amigos le robaban dinero a sus padres, pues con tal de que me aceptaran y me quisieran, yo le robaba dinero a mis padres. Yo vivía, de repente, de una infancia y una manera de ser, yo siendo el primero, que siempre he sido el obediente, el que siempre, cuando le han dicho algo a sus padres, se ha callado y lo ha reconocido. Mis hermanos eran los rebeldes, yo era el niño bueno. No, es que además el mayor tiene que dar ejemplo y entonces tú te sientes un poco en esa responsabilidad, pues ahora te vuelves todo lo contrario. Porque yo era el primero, y yo el primero, pues mis padres aprendieron a criar a sus hijos conmigo, ¿sabes? Entonces,
Yo de repente pasé de ser el obediente, de ser el niño bueno, de ser el ejemplo a seguir, a ocultarlo todo. Yo empecé a vivir una vida en la cual nadie sabía quién era yo. Yo empecé a mentirle a mis padres, empecé a ocultar pues todo esto que me estaba pasando, el dolor que yo sentía, que yo imagino que sabrían que lo de la muerte de mi abuelo a mí me tocó, pero no sé si sabrían que me tocó tanto. Entonces, o no sabrían cómo actuar contigo, o no sabrían cómo uno actuar. Aprende con los errores y con la vida. Claro. Entonces fue un caos, fue una explosión que yo no supe gestionarlo. Esas emociones que yo sentía por dentro no supe gestionarlo, a mí se me cayó el mundo encima. Y empecé a hacer miles de cosas. Todo lo que hacían mis amigos lo tenía que hacer yo. Yo, durante todo este tiempo, que desde los 14 fue pasando el tiempo, yo empecé a vivir en una depresión. Mi vida no tenía sentido ninguno. Yo no sabía dónde meterme. Ya estaba hasta el cuello. Ya le mentía a mis padres, les robaba dinero, yo conseguía la droga por mi lado, mis amigos conmigo, nos drogábamos juntos y al final es que era una vida que no me pertenecía. Yo en medio de eso también apareció una adicción que para mí ha sido horrible, que es la pornografía. Una adicción en la que mis padres también, en mitad de la transmisión de la fe que me dieron, yo el tema de la sexualidad y de la virginidad y todo esto lo tenía muy claro, porque mis padres me lo habían transmitido así, como la iglesia no lo ha transmitido a todos. Y yo, pues aunque no lo entendiera, pues sí, se me distorsionó toda esta imagen de la sexualidad, de las mujeres, todo. Yo necesitaba a toda costa ganar cariño y afecto y llenar ese vacío que tenía. Y si tenía que hacer el Pino Puente, pues hacía el Pino Puente. Y si tenía que hacer lo que fuera, lo hacía. Y era un bucle sin fin. Y fueron 4 o 5 años de ir de una a otra, que empiezo con el porro, que sigo con droga más fuerte, que viene incluso, me imagino, que alcohol, que robo, y cuando parece que ya no hay más, aparece otra adicción más, que es la pornografía. Y al final, ¿tú qué te encuentras? Es un trapo. Yo me encuentro... ¿Tú te reconocías? Me encuentro que no sé dónde ir, que la situación se me ha escapado de las manos y que ya no tiene sentido nada. Y al final, pues de los porros, fuimos creciendo, el grupo de amigos, y era la cocaína, pastillas, cristal, todo lo que fuera. Empezamos a salir de fiesta, yo empecé a llegar tarde a casa, yo vivía en la calle. Yo pasé de una vida en familia normal a vivir en la calle. Y cuando estabas en casa te encerrabas. Y cuando estaba en casa me encerraba en mi cuarto. Yo me aislaba completamente. Entonces yo salía por la mañana, volvía para comer, porque tenía que volver, o si no comía fuera, y volvía después por la noche otra vez, a dormir. Yo en mi casa era como si fuera un hotel. Y ya llegó un punto que es que yo no aguantaba más. Mis padres también, pues ya me pillaron alguna vez, con temas de porros y todo esto, y ya mis padres me decían, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te ayudamos? Mis padres han intentado ayudarme de mil maneras. Seguro que han rezado un montón por ti, han estado intentando que Dios actuara en un momento, que tú tuvieras un momento de lucidez y tal. Y llegó en un momento. Sí, aún así, antes de esto, también ellos siempre me habían obligado a ir a la iglesia, siempre me habían llevado porque sabían que esa era la salvación para mí. Y yo, entre todo este tiempo, lo estuve obedeciendo en ese sentido, porque si no, pues me castigaban, no me dejaban salir, me quitaban el móvil, que era lo que a mí me fastidiaba en ese momento. Y llega un momento en el cual yo no aguanto más, no puedo soportar lo que tengo. Yo este dolor que siento desde que muere mi abuelo, no soy capaz de contárselo a nadie, lo guardo para mí, no tiene sentido nada. Y llega un momento que yo incluso me dejo la iglesia, que ya mis padres, dentro de que yo ya era un poco más mayor, te estoy hablando con 17 o casi 18 años, mis padres ya no pueden hacer nada conmigo. Ya dejan de obligarte porque no tiene sentido. Yo lo veo como una cosa forzada, lo veo como algo que me están obligando, que yo no soy libre para poder hacerlo, y yo decido poner la mano en la mesa y decir hasta aquí. Y dejo la iglesia
dejo la comunidad, que había estado desde entonces, y estoy un año sin pisar una iglesia. Entre todo este tiempo yo sigo con mi vida de descontrol, de droga, de amigos, de fiesta, y llega un punto en el que ya no puedo más. Unos carnavales, que allí en Tenerife es una fiesta súper famosa y grande, donde la juventud se destroza. Unos carnavales se me va la cabeza y me drogo hasta lo más que... yo no sé cómo decirte. Se me va la cabeza, es la vez que más me he drogado. Y entre todas estas, una de las cosas que también me pasó es que una chica que yo no conocía de nada, pues drogado, borracho hasta arriba, pierdo la virginidad con ella y a mí ya se me acaban todos los escudos y las armas que el Señor había puesto en mi vida desde pequeño, ya... Todo lo que te habían enseñado, todas las seguridades, todo el ser una persona, digamos, ordenada, estaba todo roto. Porque yo eso todavía lo respetaba dentro de la transmisión de fe que habían tenido mis padres hacia mí, pero yo estaba ya harto de que se rieran de mí. Es que eres un virgen, es que eres no sé cuánto, es que se reían de mí. Y cuando ya no hay filtros porque vas y ya no eres tú con la droga, pues adelante. Pues ya. Y podría haber pasado cualquier cosa. Yo esta chica pasó eso y no la volví a ver en mi vida. Y fue algo que yo ya dije, no puedo más. Y entonces en ese momento, que yo no hablo con nadie, un primo mío, de allí de Tenerife, que estaba en mi misma comunidad, habló con él un día, pues ya no podía más, y le digo, es que me voy a tirar por la ventana, no puedo más. En ese momento yo siempre había andado triste, siempre había estado solitario, siempre había estado comiéndome la cabeza, pero en ese momento ya entra la idea del suicidio en mi cabeza, digo, es que no tiene sentido nada. Es que me tiro por la ventana y le da igual a todo el mundo, porque a mí no me quiere nadie. Eso es lo que yo pensaba. A mí no me quiere nadie. A mí lo único que me quería era mi abuelo se fue, a mí no me quiere nadie en este mundo. Me tiro por la ventana, no puedo más, no tiene sentido nada. Y en ese momento, mi primo habla con otro hermano de comunidad que había tenido una experiencia de que había pasado y había salido de la droga. Este hermano un día queda conmigo. Yo ya sin pisar una iglesia ya un año. Queda conmigo y me lleva a una parroquia pequeñita y me confieso con el cura de esta parroquia. Yo hacía que no me confesaba años. Me confieso con el cura de esta parroquia y escuchamos misa. Después de eso pues se sienta conmigo en un banco y me cuenta su vida. Me cuenta lo que él ha pasado, el daño que le han hecho la droga y que se puede salir de ahí. Y entonces, en su experiencia, lo que me dice que lo que a él le salvó fue hablar con sus padres y contarle todo lo que era. Mis padres a mí no me conocían, mis padres no sabían quién era su hijo. Intuían cosas, pero... Intuían cosas porque conocían a mi amigo, conocían a los padres de mi amigo, sabían que se movían, pero mis padres no me conocían, no sabían nada de mí. Y en ese momento digo, anda que le voy a decir yo algo a mis padres, que me van a cortar la cabeza. Pues volviendo en bus a casa, yo estaba pensando en lo que habíamos hablado y tal, y de repente me dio una fuerza por dentro, un deseo de querer hablar con mis padres, que hoy en día sé reconocer que fue el Espíritu Santo. Claro, el don del Espíritu Santo, cuando el sacerdote te perdona los pecados, te dice, ve en paz con la fuerza del Espíritu, la fuerza. Un impulso que yo sentía la necesidad, estaba con muchísimo miedo, pero sentía la necesidad de hablar con ellos. Y llegué a casa y le dije, mamá, papá, ¿podéis venir conmigo al cuarto? Y los encerré en el cuarto. Bueno, los encerré, entré con ellos al cuarto y cerré la puerta. Y pues les dije quién era su hijo. Le dije todo lo que había hecho, le dije toda la droga que había consumido, le dije estos años cómo habían sido para mí. Y yo pensaba que me iban a matar. Pensaba que me iban a cortar la cabeza. Y en ese momento lo único que salió de ellos fue amor, fue quererme, fue querer ayudarme. Y para mí eso fue un choque de realidad. Yo en ese momento que pensaba que ellos no me querían, que mi vida estaba mal hecha, fue un choque de realidad, de decir, joder, me quieren. Me quieren y me han querido. Y me han querido. Yo no lo veía. Y me han querido. Entonces pues me quisieron ayudar. Y pues a su forma y a su manera, como ellos vieron,
pues me dijeron que había ciertas amistades que tenía que dejarme, me dijeron que, pues, que dejara de ir a sitios que me hacían mal, muchas cosas. Yo, gracias a esto, a esta conversación con ellos, me propuse, hay varias amistades me las dejé, y estuve 6 meses sin drogarme. Pero bueno, al final yo seguía sin ir a la parroquia, Dios para mí tampoco tenía ningún sentido en ese tiempo, y claro, cuando no tienes a dónde agarrarte, pues te hundes. Y a los 6 meses pues tuve una recaída y volví otra vez al mundo del que había salido, entre comillas. Y ya fue de todo mucho peor. Las recaídas son... Ya otra vez no había sentido, otra vez nadie me quería. Y de repente, pues bueno, después de un año, con ideas de suicidio, con un año que ya no tenía sentido, apareció Pedro, un verano, allí en Pedro, el sacerdote, con varios chicos y seminaristas que tenían problemas. ¿Estamos con 19 años más o menos? No, aquí tenía 17, creo. Sí. Sí, 17. Sí, bueno. Fue el verano de 2020. 2020. Hace 5 años aparece en Canarias un sacerdote que va con unos seminaristas y con otros chicos con unas adicciones y unas historias. Aparecen allí, nosotros allí en Tenerife, en las comunidades no había sacerdotes del camino, y él vino, pues hizo varias convivencias con los jóvenes y alguna adoración al Santísimo y tal. Y yo ese tiempo, pues bueno, pues estaba allí, yo me animé a ir. Y ellos hablaron conmigo, yo tuve varios días de experiencia donde ellos estaban quedando, pues un poco quisieron ayudarme a hablar conmigo por toda esta situación. Y entre entonces mis padres buscaban ayuda hasta debajo de las piedras, a todo el mundo y no había ninguna respuesta, no había nadie que pudiera darme una ayuda específica para lo que yo estaba pasando. Ir a la comunidad tampoco me ayudaba, porque al final no era la solución que yo necesitaba en ese momento. Y pues Pedro pues me ayuda, me confieso con él también, otro momento importante. Y bueno, me explican varias cosas, me dicen pues que hay una vida, me anuncian a Jesucristo. Y yo pues bueno, pues en ese momento tengo un momento de lucidez, me lo creo. Ellos se van aquí a Murcia, justo Pedro lo cambiaban a mula de párroco. Y pues nada, pues se van, yo paso 2 días más o menos bien y vuelvo otra vez a lo mismo. Otra vez a lo mismo, otra vez a lo mismo, y no hay sentido, ya no hay sentido, no hay nada. Al año siguiente, con 18 años ya, se me ofrece la oportunidad de venir a Murcia a pasar una experiencia en Semana Santa. Yo ya no sabía dónde meterme. Y con tal de cambiar un poco de ambiente, respirar de todo lo que yo estaba viviendo, que yo también estaba cansado de vivir así, digo, bueno, pues voy. Llego aquí, después de no sé cuánto tiempo sin volver a pisar una iglesia, misas todos los días, justo la Semana Santa, el monumento de Jueves Santo, todas las liturgias, la Pascua. Hubo ahí un momento, un choque entre mi vida y la vida que había vivido también desde pequeño y tal. Y vi como el Señor me ayudó, sobre todo, a ganar la vida en el servicio. Fue una de las cosas que a mí esa semana se me quedó. Servir, porque estábamos allí todo el día pues haciendo cosas, preparando la parroquia, la asamblea, las flores, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso en Mula. En Mula. Con Pedro. Y me ayudó muchísimo. A todo esto conocí a una chica de allí de Mula. Yo estaba harto de chicas, yo hablaba a muchísimas chicas a la vez, buscaba afecto hasta debajo de las piedras por este desorden que tenía yo dentro. Y una chica de allí de Mula, Carmen, ella tenía una historia súper complicada también, estaba sufriendo muchísimo, la conocí. Y un día nos subimos al castillo de Mula a las 3 de la tarde, no sé por qué, y nos sentamos allí en una piedra y de repente le empecé a contar mi vida. Le empecé a contar mi vida, ella me contó la suya y yo rompí un silencio que llevaba 4 años desde que murió mi abuelo y aparte de cuando hablé con mis padres, un silencio que a mí me destrozaba. Yo le pude contar a alguien qué es lo que me hacía sufrir y eso para mí fue una cosa
increíble. Entonces, pues bueno, eso se me quedó a mí grabado. Varios días después pasó la Semana Santa y yo me volví a Tenerife. Yo no quería despedirme de ella porque quería volver a verla. Pero bueno, entre eso, despedirme o no despedirme, me vuelvo a Tenerife. Me vuelvo a Tenerife y sigo igual con mi vida. Vuelve otra vez a recaer en todo. Tal y como estaba. Aunque hubiera pasado 1000 cosas. Vamos a ir un poco más deprisa porque se nos va el tiempo y tenemos que llegar al momento importante. Muy bien. Y es que de pronto, pues de nuevo en Tenerife otra vez, en la misma situación y dices, así no. Y tengo ganas de volver a ver a Carmen. Aquí la tenemos, ¿no? En la JMJ hace 2 años en... Sí, la peregrinación. En la peregrinación a Lisboa. De repente, pues llega el verano, yo mágicamente había aprobado todas las asignaturas, tenía el verano para mí entero, yo estaba destrozado, ya la idea de suicidarme no es que fuera idea, iba a ser acto, y llega un momento que se me plantea volver a Mula otra vez, a Murcia. Y yo, pues, sopeso la situación, y yo pues, tenía todo el verano para mí, fiestas, lo que quisiera, y de repente entra en juego que quería verla a ella. Yo antes de esto llevaba 4 meses hablando con ella y digo, pues voy. Tomo una decisión, la decisión más importante que tomo en mi vida. Mi madre me coge un billete de ida solo y le digo, ¿por qué me coges un billete de ida? Y me dice, bueno, pues como tú quieras, me lo dices y te sacamos el de vuelta y vuelve. Desde ese día llego aquí. Entonces, llego. Y lo primero que me encuentro es que yo venía por ella, que quería estar con ella, y hablo con ella y le digo, oye, llevamos varios meses hablando, tú me gustas, yo te gusto, y ella me dice, yo no quiero que me quiera nadie. Tenía una historia durísima también con el desprecio, una historia que le había marcado a ella. Yo no quiero que me quiera nadie, y yo me quedo a cuadro. Digo, para esto he venido yo aquí, me quería volver a los 3 días a Tenerife. No sé cómo. Me quedé, fuimos a la peregrinación de ese verano, en Covadonga, estuvimos en Santo Toribio del Líbano, delante de la cruz de Cristo. No sé qué pasó en esa peregrinación, que de repente descubrí que todo el vacío que yo tenía por dentro, solo había uno que lo podía llenar, y era Jesucristo. No sé no sé lo que pasó, no sabría explicarte con palabras. Dios hace las cosas como Él las hace, y ya está. Y entonces, esta foto de la peregrinación, el león, de esa peregrinación, en Covadonga le pido salir. Yo me echo al ruedo, le pido salir, y bueno, y empezamos a salir. A las 2 semanas ella me deja porque no, de verdad que tenía una herida muy fuerte y no podía sentirse querida por nadie. Y bueno, y a los meses volvemos a salir otra vez. Entonces todo este tiempo yo vivo en Mula con los chicos que están con adicciones, con Pedro, y el Señor poquito a poco me va curando, no sé por qué, de repente no siento la necesidad de drogarme, no siento la necesidad de consumir pornografía, no siento la necesidad de apostar, que era una de las esclavitudes que yo tenía también, no siento la necesidad de buscar cariño, porque ya el cariño que necesitaba lo tengo. Y todo eso porque va recibiendo la palabra, los sacramentos, la vivencia. El Señor te iba llenando. El Señor me iba llenando con todas las cosas que hacíamos y sobre todo sirviendo. Sirviendo en la parroquia, como sacristanes, miles de cosas. Y llega un momento pues que pasa el tiempo, yo estoy mejor. Con Carmen también el Señor ha hecho una historia los dos juntos, nos hemos conocido en nuestro peor momento los dos. El Señor nos hace madurar a la vez, cada uno por nuestro lado. Y de repente tengo una vida nueva. Mis padres vienen a visitarme, pues esta foto fue el día que vinieron a visitarme. Toda tu familia y dicen, este es otro hijo, este no es el que Toda se mi vino. familia viene a visitarme y yo, pues con más ganas de vivir que nunca, pues sigo luchando y al año y pico vuelvo a Tenerife por primera vez. Yo tenía muchísimo miedo de volver. Y lo que veo son mis amigos y todas las personas que yo conocía, peor que como las dejé. Echas polvo. Y yo sentía que en tan poco tiempo el Señor había hecho tanto conmigo, yo estaba súper sorprendido. Yo tenía mucho miedo de ir, pero digo, qué grande es el Señor. Todo lo que ha hecho conmigo en tan poco tiempo, y es que ellos siguen viviendo la misma vida. Entonces, pues bueno, pues sigue pasando el tiempo y de repente, pues hay muchos chicos que necesitan ayuda y la necesidad se va haciendo mucho más grande. En este tiempo en Mula vienen chicos de todos sitios
Y yo, pues dentro de mi curación personal y de mi sanación, del proceso que estaba haciendo el Señor conmigo, pues también empiezo a echar una mano en ayudarlos a los chicos nuevos que vienen, que tienen heridas parecidas a la mía, historias parecidas a la mía, sufrimientos parecidos a los míos, y que yo, el Señor en ese momento, me concede dar una respuesta a su sufrimiento también, igual que han hecho conmigo. Entonces, pues empieza a funcionar la cosa, empiezan a venir muchos chicos, y llega un momento que varias personas se juntan y deciden pues, montar la asociación Shejina, que es donde estáis. Estoy ahora mismo y colaboro ahora mismo. Estamos ubicados en el Palmar, cerca de Aljucer. Y empezamos en Mula, esta asociación, en una casa de campo, con nuestras pobrezas, con nuestras cosas. El Señor nos va ayudando. Estos son los chicos de la peregrinación de hace 2 años. Hace 2 años en Lourdes, y ahí está. Y se nos ha ido el tiempo, pero yo no quiero que se quede precisamente este final, porque es un final que es una esperanza enorme. Es decir, toda tu historia ha servido para una cosa, para darte cuenta del amor inmenso de Jesucristo, que nunca te ha dejado y te ha presentado. Y ahora te dice que en el servicio, en los sacramentos, en la vida, de entrega. Y eso es lo que estás haciendo. Sí. Y Pedro, y con estos chicos, se crea esta asociación, que ahora está empezando a darse a conocer, Shejina, que es una asociación para cualquier joven o incluso adulto, casados también, ¿no? Hay algunos que tengan cualquier tipo de adicción, ¿no? Trabajamos internamente con chicos de 18 a 30 años. Hay personas que son adultas, que tienen familia, y esos vienen como centro, como día. Que los ayudamos a... Cada chico es un mundo. Los ayudamos de la manera que podemos y que creemos mejor. Y ahora mismo pues una cosa, estamos desbordados, porque es muchísima la necesidad que tiene este mundo de ayuda y muchísimos jóvenes que están destruidos. Pues vamos a dejar ese mensaje a nuestros espectadores, si es eso, si hay alguien que ustedes conocen, si alguien necesita ayuda, tiene una adicción, cualquiera de las adicciones, que hay muchísimas hoy, que es el móvil, no digamos la de siempre, alcohol, droga, no, es que hay mucho, el juego, la pornografía, cualquier tipo de adicción que está rompiendo a una persona y rompiendo su hogar y su familia, pues contacte con esta asociación, con Shejina, con Pedro Najas, sacerdote, con cualquiera de nosotros en Popular Televisión le damos la referencia, porque se está ayudando mucho. Como tú dices, estás colaborando ahí, estás sirviendo. Tenéis, creo que 14 internos. 14 internos. 14 internos en este centro, cerca del Palmar, y personas que van y vienen durante el día porque tienen su trabajo, tienen su familia y vuelven a casa a dormir, etcétera. También muchas personas que están como voluntarios ayudándonos, psicólogos, profesores, pero igualmente necesitamos muchísima ayuda. Muchísima ayuda, y sobre todo la ayuda de tanta gente que os apoye en la oración. Pues recemos por esta asociación nueva que están haciendo, que está dando una respuesta enorme a una situación hoy vital e importantísima. Y yo le agradezco a Jaime que nos hayas contado esta historia con pelos y señales, porque es necesario contarla con tranquilidad. Yo he dicho, ponerme esta foto para terminar. ¿Este niño podía pensar lo que le iba a venir en la vida? Cuando tú miras a este niño, ¿qué ves? Pues el niño que hay ahora dentro de mí. Yo he recuperado esa sonrisa, esa ganas de vivir, y al final vivía engañado, esclavo del demonio, y el Señor pues, ha hecho una historia nueva conmigo. Pues como dice el Evangelio, el que no salga como un niño, el que no vuelve a tener la inocencia y la sonrisa y la alegría, y esa es la que tú tienes ahora. Pues enhorabuena por haber dejado que Dios actúe en ti, y además tienes una experiencia que puedes contar y has dado testimonio de ella muchas veces, porque eso lo está viviendo mucha gente hoy. Y tú no lo cuentas de teoría, lo cuentas con experiencia y cómo Dios te ha sacado de ahí. Por eso comenzaba yo diciendo, señoras y señores, que el Señor pasaba echando demonios y curando a todo tipo de enfermedad. Curación integral. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Nos hemos pasado en tiempo, pero creo que merecía la pena. La cadena lo entenderán y ustedes yo creo que también. Sean felices, buenas noches y nunca duden del amor de Dios.